Dios le hace una promesa a Isaac y le dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz guardó mi precepto, el principio de la obediencia, guardó mi precepto, oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por eso yo te voy a bendecir, por eso te voy a dar lo que es, porque fuiste obediente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y después dice, habitó pues Isaac en Gerar. Oiga bien, él oye esta promesa y no solamente obedece, él cree a lo que Dios le está diciendo. La segunda cosa que yo te quiero decir en lo relacionado a ser bendecido por Dios es que yo tengo que creer que Dios me puede bendecir. ¿Sabe? En mi corazón tiene que estar la seguridad de que Dios me puede bendecir. Si yo no le creo a Dios, mire, la Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios quiere que tú le creas a Dios. Tú quieres yo no sé si usted cree, pero yo creo que Dios puede bendecir mi vida. ¿Cuántos creen que Dios lo puede bendecir? Que Dios bendice. Yo tengo que creerle a Dios. Yo tengo que creerle al Señor. Yo tengo que creer que Dios puede bendecir mi vida. Yo tengo que creer a las promesas de Dios. Si Dios te hace una promesa, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las promesas de Dios son sí en Él. Él ha dicho que sí, Él cumplirá su promesa. Pero yo tengo que creer a esa promesa. Si yo quiero bendición de Dios, yo tengo que creerle a la bendición de Dios. A que Dios me va a bendecir. Tengo que creerle a la palabra de Dios. Tengo que creerle a la voz de Dios. El problema de muchos es que a veces no creemos que Dios puede bendecirnos. Y buscamos nuestra solución. Buscamos nuestra alternativa, buscamos la manera más fácil, pero no hemos aprendido a creerle. Dios puede bendecir mi vida, no importa que haya hambre, no importa que haya necesidad. Si yo le creo a Dios, Dios puede bendecir mi vida, porque Él es el Todopoderoso, bendito Dios. Hay que creerle a Dios. Yo estoy seguro que cuando Isaac oye esta promesa, probablemente quizás Rebeca le dijo, oye, pero ¿estás seguro? Irnos para Gerar con el hambre que hay ahí, cuando allá en Egipto hay abundancia. Pero Isaac le dijo, no, pero es que Dios me ha dicho que me va a bendecir. Y yo le creo a Dios. Y quizás Rebeca le pregunta, ¿y cómo tú estás tan seguro? Porque a veces pasa, un familiar de uno lo pone en duda. ¿Cómo tú estás tan seguro? Yo estoy seguro que Isaac le dijo, empezaré a contarle, mira, tú me ves a mí aquí hoy. Yo soy el resultado de que mi papá le creyó a Dios. Cuando papi tenía 100 años y mi mamá tenía 90, que ya estaban a punto de irse para el otro lado. Cuando papi tenía 100 y mi mamá 90, se le apareció un ángel. Y anterior a eso, muchos años antes, Dios le había prometido a papi y a mami que yo iba a nacer. Pero pasaron los años, mi mamá con 90, mi papá con 100, y un ángel se apareció y le dijo, el año que viene, tú vas a nacer. Y Dios cumplió esa promesa. Yo soy el resultado de que papi y mami le creyeron a Dios. Por lo tanto, si mi papá y mi mamá le creyeron a Dios, ¿por qué yo no voy a creerle ahora? Yo creo que Dios me puede bendecir aquí en el lugar que está. Y creyó a Dios y decidió quedarse en Gerar. El creerle a Dios. El paso de fe de yo creer que Dios me puede bendecir.
de que Dios puede suplirme todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. De que Dios tiene el poder para sostenerme en medio de una crisis, de una recesión, en medio de un problema grande en mi familia. Dios tiene el poder para sostenerme si yo le creo a Él. Yo no sé si tú le has creído a Dios, pero si tú quieres ser bendecido, hay que creerle a Dios. Hay que creerle al Señor. Yo tengo que agarrarme de las promesas de Dios. Creerle a Dios es, aunque yo no estoy viendo, yo sé que mi Dios es real. Yo sé que mi Dios es verdadero. Y lo que espero lo recibo. La Biblia dice después la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. No lo estoy viendo, no lo estoy tocando. Pero tengo una palabra de Dios. Tengo una promesa de Dios y la hago mía. Porque Dios lo ha dicho. Yo creo que va a ocurrir. Y empiezo a creerlo en mi corazón para la gloria del Señor. Creerle a Dios. Si quiero bendición de Dios, yo tengo que creer a Dios que Dios puede bendecirme. Aquí en Gerar, aquí donde hay hambre, aquí donde quizás ahora las cosas no se ven bien. Pero yo voy a creerle al Dios al cual yo le sirvo. Yo voy a creer que Dios me suple. Yo voy a creer a ese Dios que dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Yo voy a creerle a ese Dios que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo voy a creerle a ese Dios que me dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Voy a creerle a ese Dios que me dice en su palabra que Él cuida de mí y que Él me protege, bendito Dios. Voy a creerle a ese Dios. Voy a creerle. Isaac le creyó a Dios. Le creyó a Dios y se quedó en Gerar. No solamente debo ser obediente, sino que debo creer también. Entender de que las circunstancias no es problema para Dios. Entender de que debo ser obediente a Dios. Entender que debo creerle a Dios. Pero oiga bien, hay otras cosas más que hay que hacer aquí. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Isaac se muda para allí. Se muda para allí. Y dice la palabra de Dios. Si se puede cerrar la puerta, porque es que no sé. La Biblia dice que Isaac se muda para allí, para Gerar. Y cuando está allí en Gerar, la palabra de Dios nos dice que su esposa Rebeca era una mujer muy hermosa. Era muy hermosa. Y dice la Biblia que cuando está allí, la gente de los que estaban allí empezaron a preguntarle por la esposa. Y mire lo que Isaac contestaba. Dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. ¿Por qué? Dijo así, porque tuve miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Oiga bien, se presenta un conflicto aquí. Él lleva a su esposa es una esposa muy hermosa, y él ahora tiene miedo. Él ahora tiene un miedo. Y este miedo, y yo quiero que note algo, porque mire, no es hasta el versículo del 12 en adelante que usted encuentra que Dios comienza a bendecir a Isaac. Y oiga bien, dice la Biblia en el versículo, y quiero que lo vea allí conmigo, en el versículo 8, y sucedió que después que él estuvo allí, ¿cuánto? Muchos días. No sabemos qué tiempo estuvo Isaac con este problema, pero por muchos días él estuvo allí teniendo que estar diciendo, esta es mi hermana, y con un miedo que no lo dejaba actuar, que no lo dejaba hacer. Pero yo quiero, porque esto es un poquito